A diferencia de las versiones anteriores de este mismo ruteador o de otros ruteadores, también tiene para que puedas bloquear Macs de los puertos LAN y de los Wi-Fi, los tiene por separado. El Tomates, el Tigre y toda la bandera. Ahora vamos a hablar algo acerca de lo que es el bloquear dispositivos, ya sea por medio del blacklist o el medio del whitelist. La verdad, hoy en día, salvo que el problema nomás lo tengan con uno o dos equipos que no quieren que se conecte, yo les recomiendo que usen el blacklist. Pero si en realidad ya son muchos, más de 5, más de 6, yo les recomiendo mejor que comiencen a utilizar el whitelist. Funciona como el blacklist pero a la inversa. En lugar de, este, de bloquear los dispositivos en la lista, les da acceso nada más a los equipos que están en la lista, y a los demás, aunque tengan la contraseña, no van a poder utilizar el internet. Si quieren saber más del whitelist y blacklist, en mi canal tengo más videos. Dejaré también los links, enlaces para que puedan echarle un vistazo si así lo desean. Entonces, aparte de que tiene bloqueo por medio de direcciones IP, también por medio de direcciones MAC, ya sea por IP o por MAC, como quieran hacerlo. Esto ya es cuestión de cada quien. Eh, a diferencia de las versiones anteriores de este mismo ruteador o de otros ruteadores, también tiene para que puedas bloquear Macs de los puertos LAN y de los Wi-Fi, los tiene por separado. Mire, aquí está. Nada más si son por medio del Wi-Fi, bloquearlos. Aquí puedes, se activa. Lo activas como blacklist o como whitelist, ¿verdad? Y eh, tiene también parental control. Aunque esto ya en realidad hoy en día es muy limitado, créanme. Es muy limitado. Vamos a hacer un ejemplo de esto que estamos hablando. Supongamos yo voy a bloquear alguien que esté conectado por medio de la IP. Ok. ¿Qué va a pasar? Lo primero lo voy a activar. Lo quiero bloquear, pongo blacklist. Si lo quiero activar, pues lo pongo, o más bien darle acceso, le doy whitelist. Aunque dice que aquí híbrido, pero pues híbrido es de las dos. Entonces, aquí hay que, esto es algo riesgoso, mejor hay que decidir que, supongamos que lo vamos a bloquear y vamos a agregar a alguno. ¿Cuál va a ser la regla? La regla, vamos a poner un intruso 1, intruso vecino o vecino intruso, como ustedes gusten. ¿Qué protocolo? Va a bloquear todo. Aquí le va a bloquear todo. Vamos a ver aquí, dirección bidireccional, entrada y salida. Aquí dice lanza, start, dice de qué dirección de la IP va a bloquearlo. Pueden poner aquí una lista, pero supongamos que lo identificaron y es esta computadora, pues la IP es el 2, 100.2. Y si ustedes tienen algunos otros, puede ser, es un rango aquí. Si pueden, por ejemplo, del 2 al 4, del 2 al 10, qué sé yo. Pero aquí en este caso nomás vamos a bloquear a una. Y una vez que lo tengan, aquí lo dejamos en blanco. Aquí no es necesario. Aquí nada más es las que están adentro conectadas a nuestra red, no van a poder conectarse al internet hacia afuera. Y una vez ya que tengamos esto, le ponemos a aplicar. Una vez aplicando, ya no se va a poder conectar. Ahora, esto es por medio de IP.
¿Qué sucede cuando un ruteador lo apagan y lo vuelven a reiniciar? A lo mejor este equipo si está configurado a IP dinámica, o sea, de no manual, pues seguro ya no va a agarrar el 2, a lo mejor va a agarrar la número 5. Y como aquí la regla está que va a bloquear el número 2, tal vez algún otro dispositivo que se conectó le asigne el número 2, lo va a bloquear. Y este que tiene el 5 le va a dar, lo va a permitir, y siendo que es lo tenemos como un vecino intruso. Entonces aquí salvo que lo tengan como manual, entonces que están bien seguros que no le va a cambiar la IP, entonces sí pónganle por medio de IP, porque de lo contrario les digo le va a bloquear. Caso contrario, por ejemplo, vamos con las Mac. Aquí en la Mac vamos a poner que la vamos a bloquear. Aceptar, ok. Vamos a poner uno nuevo. Igual vamos a poner intruso. Intruso 1, pongamos. ¿Cuál va a ser el intruso 1? Esta es la dirección MAC porque me la pide de esta computadora. Y aquí está ya la dirección MAC. Yo lo voy a aplicar. ¿Qué va a suceder aquí? Este equipo con esta dirección MAC no se va a poder conectar ya a internet porque lo va a bloquear. Ni siquiera la red, o sea, va a estar bloqueado. Pero ¿qué pasa con los equipos hoy en día? Que es la mayoría, o si no es la mayoría, cuando menos la mitad, que traen un sistema que se llama Mac aleatoria. Entonces, si ustedes ya les bloquearon esta, pues a lo mejor el equipo cuando se reinicie se va a conectar con otra Mac. A lo mejor va con terminación 49, el equipo Mac aleatoria. Y como se va a conectar con otra dirección MAC, entonces esta regla ya no le va a aplicar a ese equipo y se va a conectar. Ese es el problema que tienen muchos que dicen, yo ya apliqué, lo bloqueé y sigue conectando. Pues es por eso, porque utilizan MAC aleatoria. Ignoro hasta cuántas Macs puedan utilizar diferentes los equipos de ahorita. Por eso yo les digo, si ven que se conectan así seguido, no utilicen blacklist, mejor utilicen un whitelist. Y aquí en el whitelist, ustedes agregan, vamos a poner nuevo, aquí, supongamos pongo esta, y si yo le pongo aplicar, nadie más se va a conectar aquí a mi red de internet que no sea esta computadora que está aquí en este listado. Si yo me quiero conectar otro equipo, pues no va a ser posible porque como no está en la lista, no está en la lista blanca, pues no se va a poder conectar. Entonces, es muy importante, les digo, que cuál es mejor uno que otro, pues ya depende de las necesidades de cada quien. Ya en lo personal, ¿cuál yo les recomendaría? Pues yo les recomiendo el whitelist. Pero esto sí implica un poco más de conocimiento de manejar tu ruteador. Entonces, si tú eres de esos curiosos que les gusta aprender cómo funciona el ruteador y cómo hacer este tipo de ajustes, pues te recomiendo que lo aprendas y utilices un whitelist. Pero para que esto se lleve a cabo, aun cuando yo le aplique aquí, lo tengo que activar. Aquí está, miren, activado. Lo pongo nuevo y vamos a aplicarlo aquí. Aquí está. Le pongo aplicar y automáticamente entrará en función rápidamente. Entonces, pues eso es prácticamente lo que es whitelist, blacklist, función por IP, bloqueo por IP o bloqueo por dirección MAC. Si te gusta el video, comparte, suscríbete, déjame tu like para que cada día seamos más en esta comunidad de Chava Tech. Y hasta pronto, mis amigos.